son muchas las preguntas que nosotros tenemos, que nosotros nos hacemos, no solo como periodistas, como comunicadores, sino como ciudadanos comunes también, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el futuro de la Argentina en materia no solo política, sino fundamentalmente económica, que en este país más que en ninguno van de la mano? Ya estamos comunicados con el doctor Gustavo Wolbert. Gustavo, ¿cómo te va? Silvina y Sergio te saludamos. Y a propósito de lo que veníamos reportando, ¿cómo debiera ser esta transición entre el gobierno de Fernández y el gobierno de Milei? Mira, en primer lugar lo que tiene que haber ahí es mucha transparencia. Las políticas que han llevado el gobierno de Fernández comparado con lo que pretendería el gobierno de Milei son muy distintas, pero obviamente no se puede simplemente pasar de una a otra como quien da vuelta a la página de un libro. Tiene que haber un periodo de transición y de adaptación donde la política en sí va a influir mucho. Y el gobierno que se va, la principal ayuda que puede hacer es sincerar la información. No hay que esperar que sincere las variables económicas, pero al menos sí que le brinde al gobierno que viene todos los datos para que realmente pueda plantearse de entrada el qué hacer. Por lo siguiente, en economía muchas cosas se mueven por expectativas. Es lo que uno espera que vaya a ocurrir. Y en eso la palabra de los gobernantes tiene mucho que ver. Ahora, para que la expectativa no sea equivocada, tienen que ser una información completa y veraz la que se diga. Si el gobierno actual no brinda información correcta o completa, cuando el gobierno que viene presente sus planes de acción, van a estar mal fundamentados. Y eso ya va a empezar a provocar problemas económicos por una cuestión de expectativas. Yo no creo, repito, que el gobierno actual sincere los datos. Por ejemplo, el precio oficial del dólar tendría que ser 40% mayor de lo que es. Todos los precios estos de precios justos están pisados comparado con lo que hubiera sido si el gobierno no intervenía. No creo que el gobierno actual los libere. Le va a pasar la pelota al gobierno que viene, pero al menos que brinde toda la información. Y de ahí que hacia el próximo pueda brindar un muy buen diagnóstico y hacer en las bases de ese diagnóstico la propuesta concreta. Gustavo, hay algo que no me queda claro. Sí. Perdón la interrupción, pero hay algo que no me queda claro. Cuando usted dice sincerar, ¿es solamente mostrar o cuando habla de ese 40% del dólar oficial, devaluar ese 40%? Bien, ahí vamos. Una cosa es dar los datos, que eso es transparencia. Claro. Otra cosa es sincerar. Por sincerar me refiero a dejar que los precios cambien, dejar de mantenerlos artificialmente como están. O sea, sí sería en el caso del dólar una revaluación del dólar. Si el dólar tuviera que tener el valor real que tenía en diciembre de 2019, hoy tendría que estar costando un poco más de 500 pesos. O sea, doctor, que hoy básicamente estamos viviendo una verdadera utopía. ¿Nada de lo que vivimos es real en lo técnico, en materia económica? Así es, eso es uno de los problemas. Claro, el otro problema es que en paralelo tenés que las causas de estos problemas siguen andando. Por ejemplo, la emisión de dinero el mes pasado fue de un 113%, comparando octubre de este año contra octubre del año pasado. Y eso implica que dentro de un año todavía vas a tener una inflación interanual superior al 100%. Y ahora, cosa que también te complica las cosas. Este contexto desfavorable del que usted está hablando, ¿hubiera sido el mismo cualquiera hubiera sido el presidente electo en las últimas elecciones? Digo, ¿lo mismo hubiera sucedido con la continuidad del gobierno actual? Sí, hubiera sido exactamente lo mismo. Ten en cuenta dos cosas. Una, Sergio Massa habló durante la campaña que él quería conseguir un superávit fiscal. Si hoy en la menor de las estimaciones se habla de un déficit del 3%, del déficit equivalente a 3% del Producto Bruto, y él quería llevar a un superávit del 1 o 2%, eso implicaba un terrible recorte en el gasto público y un terrible aumento de impuestos. O sea, Massa estaba previendo hacer eso. Claro. La diferencia hubiera estado en la transición. Si Massa hubiera ganado, con seguridad renunciaba como ministro de Economía, ponía a otro y el sucesor
pegaba la liberación de precios, pegaba la gran devaluación y le deja el campo limpito a Massa para arrancar de cero. Claro, hacía el trabajo sucio, por decirlo en la jerga. Ahora, Gustavo, ese sinceramiento en el ámbito de las tarifas de los servicios, electricidad, gas, ¿va a hacer que sea pagable por el trabajador que tiene cada vez su poder adquisitivo más abajo o el que tiene un trabajo informal, una situación peor todavía? Vamos a ver, una cosa es lo que promete Milei, otra cosa si es posible hacerlo como él plantea. Lo que él dijo es que va a quitar subsidios a esas tarifas en la medida en que aumente el salario real. Tal como lo planteó él, no debería subirte la carga sobre el salario. Así que sí sería pagado. Lo que yo tengo mis serias dudas es cuánto vas a demorar en que suba el salario real. Claro. ¿Cuáles son las probabilidades con la ciertas, necesidad ¿no? de bajar el déficit fiscal. Claro. Digo, ¿cuáles son las probabilidades ciertas de un incremento en el salario real? Son complicadas porque en realidad el salario real depende de la inversión en capital productivo, Claro. no depende de la voluntad del gobierno, depende de que los trabajadores sean más productivos, en lo que influye mucho la inversión de los empresarios. Si el empresario no invierte, el salario real no va a subir. ¿Y por qué habría de invertir el empresario? Es una cosa bien compleja, no se sube el salario real por decreto. ¿Y qué tan significativa puede la ser capacidad productiva? la reducción del gasto público que propone Javier Milei? Digo, ¿qué tan significativo puede ser en los hechos, en lo fáctico? Depende de la política. Depende de la política. Hay algunos sectores donde puede ser relativamente rápida la reducción, hay otros en que no. Por ejemplo, Milei propone que sería un recorte relativamente importante eliminar el Ministerio de la Mujer, Sí. que hasta ahora no ha mostrado ningún resultado positivo. La violencia de género sigue igual o peor que antes. Ahora, no podés eliminar muchas de las funciones que hace el Ministerio de la Mujer porque la violencia de género existe, es un dato de la realidad. Seguro. Entonces, tenés que redistribuir las funciones, tal vez en el Ministerio de Justicia, tal vez en el Ministerio de Seguridad. Claro. Pero una buena parte del recorte sí es factible sacando ese ministerio y redistribuyendo responsabilidades. Hay otras que es mucho más complicado hacer. Claro. Querés reducir los subsidios a aerolíneas y es un proceso largo. Es un proceso largo. El presidente lo que plantea es colaborar en volverla una empresa eficiente y trasladarle la gerencia a los trabajadores. Claro. Ahora, Y eso no lo vas a hacer de un día para el otro. No. ¿Es adecuado ponerle plazos a la reducción de la inflación? Recordamos que Macri dijo, es lo más fácil que puedo hacer, lo resuelvo en unos días, y así terminó su gobierno. Ahora Milei dice, va a ser en 2 años. ¿Eso es conveniente ponerle un plazo? ¿La gente va a estar expectativa cuando pasen los 2 años y no se cumpla? Mira, no es conveniente poner plazos, sí dar una idea mínima de duración de los procesos. Si vos me dijeras que por lo menos vas a estar 2 años con inflación alta, es distinto que decir en 2 años te la bajo. Claro. Ahora, Mira, como te decías hace un rato, si demora como 1 año, mi cálculo es un poco más optimista que el de Milei. Demora como 1 año que la emisión de hoy pegue los precios del año que viene. Si en diciembre dejaran de emitir, recién a fines del año que viene notarías algo de calma en el sistema de precios. Ahora, doctor, Mauricio Macri, que tiene un rol, ha tenido y tiene indudablemente un rol preponderante en todo lo que ha sido la victoria de Javier Milei en el último balotaje, habló de la no posibilidad de gradualismo, de que hay que hacerlo esto como si fuese un verdadero shock. ¿Esto es factible? ¿Qué puede pasar en caso de que esto se dé? Mira, no es factible el shock como implementación concreta. Sí podés plantear un shock de expectativa, no de acción. Bien. Shock de expectativa me refiero a lo que te decía hace un rato. Presenta un diagnóstico crudo, presenta un paquete de medidas acorde al diagnóstico para que la gente vea el por qué tomás las medidas, claro, que las medidas sean consistentes entre sí, y a partir de ahí viene el gradualismo de la implementación, porque lo vas a tener que negociar sin ninguna duda. Por ejemplo, sería un cambio rotundo la dolarización,
pero es simplemente un cambio imposible. Claro. Entonces, presenta algo que sea factible. Imposible en cualquier momento, perdón, es imposible la implementación en cualquier momento del periodo de gestión de Javier Milei, o por ahora es imposible. No, yo creo que es imposible en cualquier momento. Bien. Digamos, por dos motivos básicos. Uno, que no le van a dar los votos. Ni siquiera teniendo un buen resultado dentro de 2 años, claro, no creo que le den los votos en el Congreso para hacer algo como eliminar el Banco Central. El otro motivo es porque me da la impresión, no lo aseguro, pero estoy casi seguro, que ningún juez consideraría constitucional eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. Entonces, no importa que el Congreso te dé los votos, en tribunales van a voltear la medida. En ese sentido es imposible. Bien. Gustavo, con esto cerramos, gracias por este tiempo. Con el 40% de la población bajo la línea de pobreza, ¿qué hay que hacer con este sector, el más postergado? Son dos cosas básicas. Una, seguir manteniendo los subsidios. La otra, facilitar lo más posible la creación de pymes. Porque solamente con las pymes va a ser posible reinsertar a esta población en el ámbito laboral. En paralelo, sí, hay que trabajar duramente con el sector educativo. Por dos motivos básicos. Una, que la gente pueda tener habilidades y sobre todo que pueda tener disciplina de trabajo. Mi gran temor es que hay al menos 2 generaciones de argentinos que no han visto a un padre trabajando en la casa y a quienes en la escuela no se le exigió prácticamente nada. No tienen disciplina de cumplir un horario, no tienen disciplina de asumir responsabilidades. ¿Cómo le vas a pedir que asuman la responsabilidad de trabajar? Claro. Entender del esfuerzo y del sacrificio para apropiarse sus propios medios. Bien, gracias. Muy didáctico siempre, doctor. Muchísimas gracias.